Yo voy a centrar mi presentación en las brechas de los datos, lo que vemos como el rol del fondo, ayudando a identificar y cerrar las brechas. Y también vamos a ver cómo vemos el papel de los Big Data, que puede jugar en cerrar estas brechas. Y como Alberto dijo, voy a cuidar del tiempo para asegurarnos de tener tiempo para las preguntas y respuestas al final. Entonces, empecemos. Tal vez, antes de entrar en el cuerpo de la presentación, quisiera aclarar a qué me refiero al decir brechas de datos. La forma en que lo utilizo en esta presentación es un sentido muy amplio, en el sentido muy influenciado por la perspectiva del usuario. Referirme a brechas en los datos necesarios a fin de realizar un análisis económico robusto y también formular política económica. Dada la centralidad de los datos para el mandato de vigilancia del fondo, vale decir que hemos estado preocupados y algunos dirían obsesionados con estas brechas de datos desde la creación de la institución hace unos 70 años atrás y justo mucho antes de que se utilizara el término brechas de datos. De hecho, artículos de acuerdo incluyen una lista positiva de los conjuntos de datos mínimos que cada país debiera compartir con el fondo a fin de que podamos cumplir con nuestro mandato. Estos indicadores aparecen aquí. Yo no creo que nadie se sorprenderá con ninguno de ellos. Son las variables macroeconómicas tradicionales, los agregados monetarios fiscales, tasas de interés, balances del Banco Central, del sistema bancario, el balance de la cuenta corriente, importaciones, exportaciones, reservas, PIB, IPC y deuda externa bruta. Históricamente pensábamos en las brechas de datos como que son claves para el análisis y la formulación de opciones de política a nivel nacional y en una relación bilateral con los países miembros. Ahora, claramente, después de la crisis económica mundial, nosotros y muchos miembros de la comunidad estadística y económica internacional han tenido que repensar qué datos se necesitan para una vigilancia efectiva y políticas. O sea, específicamente el papel del sector financiero en la crisis y los canales de transmisión, transmitiendo los shocks entre sectores y más allá de las fronteras, destacaron la necesidad de tener más y mejores datos para monitorear la estabilidad del sector financiero y además retroalimentar la actividad económica, además de tener datos mucho más granulados e integrados, permitiendo la identificación de riesgos y canales de transmisión. Por lo tanto, las brechas claves de datos que se identificaron en ese minuto, cerca del 2009, aparecen enumerados aquí. Y no voy a entrar en cada uno en detalle, pero sí tal vez destacar algunos. El primero sería los indicadores de robustez financiera. Ahora, estos indicadores han existido hace un tiempo y existían antes de la crisis, pero creo que después de la crisis hubo un énfasis renovado sobre la necesidad de potenciar los informes de estos indicadores y su diseminación oportuna. Y en 2017, esto llevó a una revisión de la lista para ampliar la cobertura del sector financiero, y creo que es un punto muy importante, ampliar la cobertura más allá del sector bancario tradicional para incluir un conjunto de instituciones mucho más amplia, incluso los fondos del mercado de dinero, corporaciones de seguros, fondos de pensiones y otras instituciones bancarias no financieras, además de operaciones no financieras y los hogares. Entonces, además, hubo trabajo en curso para ver más allá de los datos en promedios o entregados por estos agentes y también medidas de distribución y asignación a fin de poder capturar información de la totalidad de la distribución y así entregando una herramienta adicional para monitorear el sector financiero, vulnerabilidades y riesgo. Hoy día por la mañana
Paul también mencionó el tema de las cuentas sectoriales y hojas de balance. Yo creo que un punto importante es que hay que comprender los desarrollos a nivel sectorial y a veces incluso a nivel institucional. Y además de poner un mayor énfasis sobre las existencias, las acciones y los valores, más que viendo los flujos y la importancia de reconciliar tanto los valores como los flujos. En breve, esta es la génesis de la iniciativa de las brechas de datos, endosado por el G20, los ministros de finanzas del G20 y también los presidentes del Banco Central, y liderado por el personal del Fondo Monetario Internacional y la Secretaría del FSB. Por lo tanto, los datos, o sea, la iniciativa, sus principales objetivos eran establecer un marco general y centrarse en temas conceptuales a fin de ir abordando las brechas. Y llegaron a 20 recomendaciones y categorías: el aumento de riesgos en el sector financiero, vínculos financieros transfronterizos y la comunicación de estadísticas. Concluyó después de 6 años con lo que nosotros llamaríamos un avance notorio. Parte de este progreso se logró por el lado más conceptual. Por ejemplo, se llegó a un acuerdo sobre la recopilación de datos sobre los bancos mundiales, sistemáticamente importante. Otro lado, también por el lado de la recabación de datos, por ejemplo, ya teníamos los indicadores de robustez financiera, y otro avance era la recopilación de los datos de encuestas sobre portafolios financieros, que se hacía anualmente. Bien, mientras que la primera etapa de la iniciativa, como ya dije, registró logros notorios, nosotros sentíamos que era necesario hacer más trabajo. Por lo tanto, la segunda etapa de la iniciativa se lanzó en el septiembre del 2015. Y el objetivo principal era fortalecer y consolidar el avance a la fecha, incluso sacando temas conceptuales, pero variar el enfoque de la iniciativa desde el sentido aspiracional de la primera etapa de la iniciativa y pasando a las ambiciones en cuanto a la recopilación y diseminación de los datos. Y yo creo que este énfasis sobre la diseminación, el hecho de que los datos solamente existen, no solamente existen, sino que están disponibles y disponibles rápidamente para los usuarios, esto es algo que cada vez es más importante y relevante para a fin de informar las decisiones que se tomen de política. Además, se mantuvimos el número de recomendaciones en 20, agregamos un par de nuevos que son numerados aquí, y dado la intensidad de los recursos necesarios para algunas de las recomendaciones que resultaron de la iniciativa, existía la necesidad de potenciar la priorización de algunas de las medidas y en base a su relevancia para las políticas. Este también se enumeran en la diapositiva. Yo creo que otro punto importante a hacer aquí es que mientras que esto era una iniciativa del G20, tendrá un efecto demostrativo muy importante para los países más allá del G20. Por lo tanto, a fin de ilustrar este punto, podríamos ver nuestro país anfitrión, Chile, y ver cómo Chile sigue las recomendaciones utilizando un nuevo marco de monitoreo para la iniciativa y que fue recientemente definido. Si quieren averiguar más sobre el marco, lo pueden ver en un informe de avance que se publicó en septiembre. Un par de notas al respecto. Tal como les dije, el DGI tiene 20 medidas, no solamente 18 en la mesa, porque 2 sobre la cooperación y comunicación de la comunidad estadística internacional no se prestan fácilmente para este tipo de monitoreo. Además, verán que algunas de los recuadros aquí aparecen en blanco, porque las medidas no se podían evaluar correctamente a nivel de países individuales, y en la mayoría de los casos porque se requería más orientación a nivel internacional o algunas consideraciones nacionales adicionales, o
Y finalmente, un descargo muy importante. Quisiera destacar que la mesa se preparó con la ayuda de colegas de la OECD y del BIS, pero que fue hecho así solamente para los fines ilustrativos en este contexto, y de ninguna manera sería nuestra intención empezar a monitorear estas medidas. Por lo tanto, teniendo esto en mente, si nosotros vemos la mesa, nosotros vemos que Chile, de hecho, le va bastante bien con las economías de G20. Yo, particularmente, sin revisar cada medida en detalle, yo creo que es muy interesante observar que Chile le está yendo bastante bien en términos de la recomendación en el área de finanzas públicas. O sea, incluso los informes, datos de financiamiento público a nivel semanal, y además el informe de datos sobre deuda pública. Y esto también está a la par con los G20, una de las medidas más difíciles de implementar, como la diseminación de las cuentas no financieras y las balances, y también los precios de las viviendas residenciales, como vimos a la mañana, es un indicador particularmente relevante. Entonces, ¿dónde nos lleva todo esto? Bueno, nosotros sentimos que tenemos un manejo bastante crítico de estas brechas que surgieron con la última crisis. Y para resumir rápidamente, eran los mejores indicadores, vigilancias financiera, balances sectoriales y estadísticas transfronterizas. Pero la situación de Chile es muy alentadora. Hay que hacer más trabajo para continuar promoviendo la recopilación regular y la diseminación de datos oportuna y confiable. Y como les dije antes, yo creo que todo esto se debe enfatizar aquí. Pero además de este trabajo, yo creo que la crisis financiera mundial y los cambios tecnológicos que se han hablado hoy día por la mañana han destacado la expectativa de que las estadísticas son un bien público mundial. Está la expectativa de que los datos sean más oportunos, más frecuentes y que estén disponibles más rápido, y que estarán disponibles no solamente para compartir dentro de una esfera pública muy bonita entre bancos centrales, los gobernadores y las instituciones financieras, sino que además más ampliamente de que deben estar disponibles rápidamente a todos los protagonistas más críticos. Y esto es algo que sobre lo cual el gobernador se centró hoy día por la mañana. Hay que asegurarse de que los datos estén disponibles para el público en general. Muy interesante. Y por supuesto, y esto también es un tema que está emergiendo de toda la presentación, de que existe la necesidad de mayor cooperación estadística, tanto a nivel nacional como el internacional. Y a propósito, he dejado aquí este punto sobre el papel de los datos no oficiales y los oficiales para ir cerrando las brechas. Y esto es algo sobre lo que volveré en un minuto más. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para ver nuestro rol? ¿Cómo vemos que el BIF podría ayudar en hacer avanzar esto? Bueno, como ya les dije, sentimos que tenemos un manejo bastante bueno de las brechas de datos provenientes de la última crisis, pero que es muy importante que continuemos evaluando nuevas brechas de datos que podrían ir surgiendo a fin de centrarnos no solamente en la última crisis, sino que siempre mirando hacia adelante. Y para hacer esto podemos utilizar algunas de las características singulares de nuestra institución, nuestra membresía internacional, 119 países miembros en los que nos involucramos en un diálogo anual sobre políticas, y también un mandato de vigilancia a fin de continuamente identificar y evaluar los cambios también que se van produciendo. Y como muchos de ustedes ya saben, vamos a ver marcos metodológicos para asegurar la compatibilidad de los datos entre países. Parte del trabajo mencionado hoy por la mañana, tal como el balance de pagos o el manual de las estadísticas gubernamentales. Pero aquí hay un rol para no solamente desarrollar modelos para fenómenos existentes, sino que creo, como ya se dijo, trabajar con el resto de la comunidad internacional para asegurarnos de que nuevos fenómenos
también se integren y se capturen correctamente con estos marcos que tenemos. Uno de los ejemplos del trabajo que hacemos es nuestra colaboración muy cercana con el OECD, con la economía digital, dentro del contexto del flujo de trabajo del G20. Y yo creo que hoy día por la tarde se va a hablar sobre este tema. Tal vez un poco de publicidad también para mencionar de que estamos organizando el foro estadístico anual, el 5 de noviembre, que se centrará en la medición de la economía digital y donde creo que tendremos el placer de volver a reunirnos con algunos de ustedes al menos. Bien. Y yo creo que otro aspecto de nuestro mandato universal es nuestra capacidad de aprovechar las capacidades que tenemos para facilitar la divulgación de datos de alta calidad y el intercambio de las mejores prácticas entre los miembros. Esta divulgación es muy importante para nosotros y realmente es lo que impulsa, dado nuestra iniciativa de estándares de datos. Aquí tampoco voy a entrar en muchos detalles, pero simplemente mencionar que en nuestra iniciativa de normas de divulgación de datos Plus, que fue lanzada en 2012, tiene fuertes sinergias con la DGI, de iniciativa de brechas de datos. Tiene 9 categorías en cuanto a los requerimientos, lo que significa categorías de datos que van a divulgarse de acuerdo a un programa de divulgación de datos y de acuerdo a estrictas normas de divulgación de datos. Estas 9 categorías están completamente alineadas con las prioridades de la DGI. Incluyen balances o obligaciones de gobierno trimestrales, estadísticas, otros servicios de cooperación, etcétera, etcétera. A la fecha, el SDGs Plus tiene 14 adherentes, 6 han adherido en los últimos 6 meses: Austria, Bulgaria, Canadá, República Checa, Dinamarca y Japón. Entonces, dado todo el trabajo que se está haciendo a través de nuestros miembros sobre Big Data y cómo Big Data puede ayudar a cerrar algunas de las brechas y a ayudar con las estadísticas y cerrar esas brechas, estamos trabajando también en estas áreas y esperamos poder ayudar a facilitar el intercambio de las mejores prácticas en este sector entre los miembros, con muchas iniciativas que están apareciendo entre los países miembros. Tenemos nosotros notas de discusión que acabamos de publicar sobre los potenciales desafíos en lo que son las estadísticas de Big Data. Se me dijo ayer por nuestro departamento de comunicaciones que es la segunda nota en el sitio web. Los invito a poder mirarlo. Entonces, ¿qué es lo que vemos como el potencial de Big Data para las estadísticas? Realmente vemos que podemos mirarlo de 3 maneras diferentes. La primera manera es que Big Data puede ayudarnos a responder nuevas preguntas y producir nuevos indicadores. También puede ayudarnos a cerrar brechas de tiempo y respaldar los indicadores existentes. En tercer lugar, Big Data también podría ser utilizado como una fuente innovadora en la producción de nuevos indicadores de estadísticas. Quisiera brevemente revisar algunos ejemplos de las cosas que tenemos en mente detrás de estos 3 aspectos. Para el primero, quisiera darles un ejemplo de un proyecto que fue desarrollado en el contexto de un desafío que tuvimos en el Fondo Monetario hace un par de años, donde algunos de nuestros colegas desarrollaron un índice que fue inspirado por el Big Mac Index para comparar el costo de unas vacaciones en la playa en el mundo, utilizando datos tomados de sitios de grandes viajes a través de Expedia Travelocity y a través de Numdeo, que es la base de datos más grande de ciudades y países en el mundo. Miré el sitio ayer para ver los datos de Chile y me alegré mucho de ver que sobre esa base de los datos de Chile, los datos en Chile son 38% más baratos que en Estados Unidos, que me pareció muy bueno estando yo en Chile.
el índice hoy por hoy, una semana en la playa, ese índice se compila trimestralmente y se usa. Uno de los usos, por ejemplo, para este indicador es un indicador de competitividad que es particularmente relevante para los países pequeños donde el turismo representa una gran parte de la economía y donde los datos de precio eran escasos hasta ahora. Ahora, en términos de la capacidad de Big Data de cerrar las brechas en las estadísticas oficiales y dar respaldo a los indicadores existentes, aquí es donde muchas personas ven alguna de las promesas más grandes de Big Data, porque las variables clave para las estadísticas macroeconómicas y financieras como precios y finanzas pueden observarse casi instantáneamente y por lo tanto proporcionar señales de alerta de riesgos de estabilidad. Yo voy a usar otro ejemplo de nuestro desafío de Big Data interno, donde uno de nuestros equipos utilizó los Swift Data para ver los flujos financieros y utilizó estos datos como un espejo para la actividad económica. Y luego utilizó estos Swift Data para ahora dar estadísticas económicas o comerciales internacionales para fomentar la oportunidad de las estadísticas comerciales. El ejemplo número 3 sobre Big Data como una fuente innovadora en la producción de estadísticas oficiales, me parece que aquí es donde todavía hay mucho debate sobre el rol de Big Data para reemplazar parcialmente o completamente las fuentes de datos estadísticas actuales o para refinar y complementar las fuentes de datos actuales. Esto, por supuesto, debe ir contra el trasfondo de los altos costos de la recolección de datos actuales, particularmente en los países de bajos ingresos. Es una gran oportunidad. Hay muchos ejemplos aquí, desde los datos de escáner para los índices de precios, tarjetas de crédito, estadísticas de energías ambientales o, como en Estonia, el uso de posicionamiento de móviles para ver las estadísticas de viajes. Así que potencial, pero de un gran desafío. Discutiremos más esto esta tarde, pero quisiera mencionar lo que vemos como los desafíos claves de Big Data y el uso de las estadísticas oficiales. Uno es la calidad de los datos. La calidad es una preocupación clave en la producción de datos por las agencias estadísticas oficiales y claramente los indicadores recientemente producidos utilizando las fuentes de Big Data tienen que compararse con lo actual, asegurándose de que cumplan con las calidades de datos, las normas de calidades de datos mínimas. Habiendo dicho esto, es importante señalar que Big Data puede no siempre adherir a las normas de calidad básicas, pero puede alertarnos de algo que está pasando hoy. Uno es un análisis que monitorea los recursos de las opiniones o tendencias. Otro desafío es el acceso a los datos. Claramente el origen y creación de Big Data básicamente está fuera del control de los usuarios. El acceso a Big Data significa acceso a datos propietarios del sector privado y hay discusiones actuales sobre la necesidad de instaurar marcos para salvaguardar la independencia y abordar la privacidad y la confidencialidad. También está en la cuestión del precio. El precio del Big Data puede ser bajo o muy pequeño. Para los que los producen puede ser un costo marginal, pero hay otros costos que pueden ser significativos, como los de licencias. Otra cosa muy real es el tema de las nuevas tecnologías y habilidades que se requieren. Los científicos de datos y equipos multidisciplinarios son necesarios para que el Big Data pueda hablar. Se hizo un estudio realizado por IBM sobre el crecimiento de la demanda para científicos e ingenieros de datos solo en los Estados Unidos. La demanda para estos trabajos debería crecer en un 40%, casi 2.8 millones en los próximos 5 años. Y aquí hay un riesgo real que la demanda de estos trabajos sea mayor que la oferta.
Así es que para resumir brevemente, creo que todavía estoy en tiempo, así que permítanme hacer mi breve resumen de lo que hay que hacer y no hay que hacer con Big Data cuando se utiliza para complementar las estadísticas oficiales. Pensamos que Big Data es particularmente promisorio para ayudar a medir la información soft, sentimientos, alertas, reacciones. Recién lo revisamos. Comportamientos de consumidores y patrones, Amazon, Google, buscadores, clics, redes sociales, turismo, también lo acabamos de ver, flujo financiero, SWIFT, teléfonos móviles, dinero móvil, todos esos temas, precios, datos de escáner, por ejemplo, para estudiar los índices de precios, posibilidades de trabajo y habilidades laborales, por ejemplo, LinkedIn, para tener una idea de lo que existe en el mercado laboral, y Big Data da microdato granular. Pero creo que también es justo decir que las oportunidades actuales que ofrece Big Data muy considerablemente en ciertos campos estadísticos y muy considerablemente entre nuestros miembros están las oportunidades de usar Big Data en las estadísticas. No son las mismas de usar estas estadísticas, por ejemplo, en el Reino Unido, no son las mismas en Mongolia o Zimbabue. Y aquí es donde esperamos poder usar nuestro rol facilitador precisamente para facilitar las buenas prácticas y experiencias entre nuestros países miembros, por hacer esa facilitación. Claramente también Big Data tiene un sesgo hacia las actividades económicas y conductas sociales más modernas, y esto es muy potencial entre sectores y países. Creo que, como acabamos de mencionar, hay oportunidades promisorias para los flujos y transacciones en términos estadísticos, pero pensamos que actualmente hay menos oportunidades para las acciones y las transacciones y otros cambios de volúmenes, o stocks y otros cambios de volúmenes, y también particularmente las estadísticas monetarias y financieras. Otras cosas que no, las series de largo plazo no están disponibles, y eso podría haber un riesgo asociado a la provisión de estos datos. Podría haber inestabilidad de cambios de negocios y tecnológicos, discontinuidad en la provisión de datos, y por supuesto está en los temas de privacidad y confidencialidad de los datos a nivel de empresas. Así que con respecto a la pregunta si puede Big Data ayudar y qué rol puede jugar y en qué medida puede Big Data ayudar a las estadísticas oficiales, creo que nuestra respuesta es un muy gran sí, pero hay muchas oportunidades, puede complementar las estadísticas oficiales, pero todavía sentimos que las series detalle por país tienen que ser consistentes con las normas y son importantes para monitorear las políticas por país. Muchas gracias.